Bueno, acá ha ocurrido algo. Se ha borrado un archivo, aguárdenme. Vamos a tener que subir un archivo. Se me ha borrado, aguárdenme un segundo, se me ha borrado un archivo. De los reductores. Entonces, ¿por qué? Aguárdenme un segundo, ya subo el archivo porque se ha borrado, no sé por qué. Mientras tanto, quiero comentarles nuevamente, bueno, la clase que viene, para los que se agregaron recién, vamos a tener un rato, vamos a hacer el test final y va a haber un rato, un tiempo de las 9 en adelante. Yo voy a estar en la plataforma para que cualquier consulta que surja la puedan realizar. Y después, bueno, pueden hacer el test final y con eso vamos a terminar esta capacitación de la lubricación que hemos estado realizando en todos estos días. El test final son una serie de preguntas, todos son multiple choice, no tienen temas que hemos visto todos, no tienen nada raro, así que no van a tener ningún problema en contestar. Bueno. Lo último que habíamos estado viendo en el tema de los reductores, habíamos dicho acá, para el caso en el caso de los reductores de gran tamaño, ¿no es cierto? Habíamos dicho anteriormente que en el caso de los reductores sin fin corona, este está puesto al revés, ¿no es cierto? Acá tenemos el tornillo y acá tenemos la corona, ¿no es cierto? Acá se presentan dos casos, que el nivel de aceite llegue, voy a dibujar, que el nivel de aceite llegue hasta la altura, hasta el eje del tornillo, o que el nivel de aceite cubra el tornillo. Si el nivel de aceite es hasta el eje del tornillo, yo puedo usar el reductor hasta 500 RPM. Y si el nivel de aceite supera o cubre todo el tornillo, lo voy a poder usar por encima de los 500 RPM. O sea, cuando hasta la altura del eje del tornillo, yo lo voy a usar hasta 500 RPM. Y por encima de los 500, de la altura del tornillo o cubriendo todo el tornillo, lo voy a poder usar para más de 500 RPM. Eso es para los reductores sin fin corona.
Dijimos que también que cuando si yo lo lleno demasiado y no respeto las indicaciones de los fabricantes y lleno demasiado de aceite el reductor, ¿qué va a suceder? La temperatura va a subir considerablemente. ¿Por qué? Porque se va a producir una gran fricción entre el aceite y los engranajes, y por otro lado se va a producir un desgaste también entre el dentado y va a subir la temperatura, va a subir no solo el desgaste, va a producir una gran fricción y va a levantar la temperatura del reductor. Si el nivel es bajo, lo contrario, el nivel es bajo, ¿qué va a suceder? Que voy a tener una fricción sólida, un rozamiento constante entre los distintos engranajes que forman el reductor. Por lo tanto, también se me va a subir la temperatura y voy a tener un desgaste excesivo en los dientes del reductor. Y por último, si yo coloco el nivel de aceite adecuado, tal lo recomendado por los fabricantes, o sea, al nivel de lo que dicen las mirillas o las alturas recomendadas en los niveles exteriores, el reductor va a funcionar correctamente, la temperatura no se va a elevar y el resultado, el funcionamiento o la duración del reductor va a ser la adecuada o va a tener la duración adecuada de acuerdo a los cálculos previstos. Bien. Para el caso de todo eso lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dicho también que para el caso de los reductores grandes, para los grandes reductores, generalmente se utiliza un circuito cerrado de lubricación. O sea, que los reductores grandes o grandes reductores no utilizan un depósito, son muy raros que utilicen un depósito de aceite, como en el caso de los reductores pequeños. Ustedes lo habrán visto en la planta, que los reductores pequeños utilizan un pequeño depósito de aceite y ese depósito hace las veces de trabajo, o sea, trabajan los reductores por salpique, o sea, los engranajes se lubrican con ese mismo aceite y a medida que giran van salpicando las diferentes partes que componen el reductor. Pero en el caso de los reductores grandes tienen un sistema particular de lubricación. Tienen una bomba, tienen un filtro, tienen un enfriador que puede ser un ventilador externo, tienen accesorios, una válvula de alivio, una válvula de alivio, una válvula antirretorno, porque puede ocurrir que se eleve mucho la presión del aceite, a cañerías, tuberías, boquillas, manómetros, termómetros, en fin, como si fuera un pequeño circuito hidráulico, tienen estos reductores. Ahí tenemos una foto de un reductor que trabaja por circulación, ¿no es cierto? Una circulación que es independiente al reductor. Bien, dentro de ese sistema por circulación yo tengo 3 sistemas que se utilizan en la actualidad o que utilizan las grandes empresas: por circulación y baño, por circulación propia, bajo presión y por spray. Rápidamente vamos a ver por circulación y baño. Los reductores que trabajan por circulación y baño tienen un cárter, un pequeño depósito de aceite, como si fuera el motor de un auto, y dentro de ese depósito de aceite tienen la bomba, una bomba, ¿no es cierto? Y las cañerías internas. No sé si la figura está un poco clara, ¿no es cierto? Pero acá se ve arriba la caída del aceite. Es como si trabajara el motor de un auto, ¿no es cierto? Que tengo el cárter y adentro del cárter tengo metida la bomba de aceite. Tengo una bomba interna con su correspondiente cañería y esa bomba me va a bombear el aceite a las distintas partes del reductor.
por circulación y baño. En este caso de los reductores por circulación y baño, sí tengo un depósito que tiene una cantidad determinada de aceite. En el caso de los reductores por circulación bajo presión forzada, ¿no es cierto? Voy a tener, sí, un depósito externo de aceite, y en este caso no tengo aceite en el interior del reductor, solamente voy a tener aceite el que cae de la lubricación, que prácticamente como el depósito tiene un pequeño declive, ese declive permite que el aceite se escurra hacia el depósito de aceite. ¿Ven? Como se muestra en la figura, tengo cañerías, manómetro, el depósito de aceite, y acá no se ve, pero tengo una bomba que es la que me va a impulsar el aceite por las cañerías y me lo va a impulsar a través de las cañerías, los distintos engranajes, y lubricar así las distintas partes que componen el reductor. Y finalmente, tengo el otro sistema que también se utiliza para los conjuntos muy grandes que trabajan por spray, ¿no es cierto? Estos trabajan por spray, son grandes reductores, se utilizan sobre todo en las centrales eléctricas, trabajan por spray. También tienen una bomba, un depósito externo de lubricación, y le llevan la lubricación a los distintos engranajes y las distintas componentes del reductor a través de un sistema de rociado interno o spray. Bien. Y finalmente, en el caso de los lubricadores, de los reductores, tenemos otro sistema, el sistema centralizado, donde a través de un recipiente que contiene aceite, yo voy a lubricar a los distintos reductores que tenemos en la planta. Acá tenemos un sistema de aceite. Generalmente esta cuba de aceite está en forma subterránea, en un subsuelo de la planta. Y a través de cañerías, bombas, enfriadores, etcétera, manómetros, llevo la lubricación a los distintos reductores. Acá tenemos el depósito, como lo ven, tenemos una cañería, acá tenemos una bomba que me va a impulsar el aceite a presión. Este aceite me lo va a llevar a los distintos reductores, lubrica, y el aceite que sale del reductor va a parar a una cañería que va a entrar nuevamente al depósito. Previo paso por un filtro para limpieza de las impurezas que pueden traer el aceite. Son los distintos sistemas que tenemos. Esto generalmente ocurre en las plantas grandes, donde tenemos muchos reductores conectados a la vez. En el caso de los reductores horizontales, o sea, algunos reductores de velocidad, cuando tienen que trabajar en forma horizontal, también tienen un sistema de circulación de aceite y trabajan por un sistema combinado, circulación y salpique. Trabajan por un sistema combinado de circulación y salpique. Son reductores que trabajan en forma horizontal. Como lo muestro acá en la figura, son reductores que trabajan en forma horizontal. El eje está, los engranajes están en forma horizontal y trabajan por un sistema de salpique y circulación de aceite. Cuando yo hablo de circulación de aceite, estoy hablando de que el sistema tiene una bomba y un sistema de cañerías, que en este caso puede ser interno o externo, donde se ingrese el aceite a una determinada presión, ¿no es cierto? Y aparte de eso tenemos un sistema de aceite, de salpique, para lubricar las distintas partes que componen el reductor. Bien. Selección de los aceites que utilizo en un reductor. ¿Cómo selecciono? ¿De qué depende la selección del aceite
que yo voy a usar en un reductor? Depende de la velocidad de funcionamiento. Es muy importante porque hay aceites que pueden trabajar a baja velocidad y hay aceites que pueden trabajar para alta velocidad. De la potencia transmitida. ¿Cuál es la potencia que yo voy a transmitir con el reductor? De la carga. Es muy importante porque para altas cargas se va a subir la temperatura, ¿no es cierto? Voy a tener grandes esfuerzos y por lo tanto voy a tener que usar un tip para poder soportar esos esfuerzos. Por la relación de reducción, eso también es importante. La relación de reducción, estoy hablando de la relación de engranaje, la temperatura de operación. O sea, esto está muy relacionado con la viscosidad del aceite que yo voy a usar, con el método de lubricación que yo voy a usar en el reductor, ya sea el método por salpique o el método por circulación. Bien, cuando yo selecciono un aceite, tengo que considerar lo siguiente. Para alta velocidad, la carga sobre el reductor es ligera, poca carga, y no tengo temperatura o la temperatura es muy baja, ¿qué aceite le voy a poner? Un aceite de baja viscosidad. Es sencillo. Alta velocidad, o sea, yo trabajo con un reductor a altas velocidades. La carga es muy liviana, baja temperatura, o sea que el reductor no se me calienta, voy a colocar un aceite de baja viscosidad. ¿Entendido? ¿Se entiende? Este es lo más importante de todo. ¿Qué aceite le pongo al reductor? ¿Qué aceite le pongo? A ver, ¿cómo funciona esto? ¿A baja velocidad o a alta velocidad? ¿Cómo es la carga? No trabaja con mucha carga. ¿La temperatura se eleva? No, es baja temperatura. Entonces le voy a colocar un aceite de baja viscosidad. No hace falta tener tanta viscosidad. En cambio, ¿qué pasa si yo tengo baja velocidad y la carga es pesada? O sea que estoy trabajando con mucho esfuerzo sobre los engranajes. Entonces, si yo trabajo con mucho esfuerzo sobre los engranajes, ¿qué quiere decir? Que la temperatura se me va a elevar. Entonces voy a colocar un aceite de alta viscosidad. ¿Por qué coloco un aceite de alta viscosidad? Porque al subir la temperatura, si yo coloco un aceite de baja viscosidad, ¿no es cierto? Al subir la temperatura, la viscosidad está en función de la temperatura. Si yo coloco un aceite de baja viscosidad, al subir la temperatura, ese aceite se me va a transformar en una agüita. Si yo coloco un aceite de alta viscosidad, va a soportar las altas temperaturas, o sea, va a mantener la viscosidad a altas temperaturas. Va a poder soportar cargas a altas temperaturas, que es una de las condiciones que debe tener el aceite lubricante. Dentro de los aceites lubricantes utilizados para los reductores, tenemos varios tipos de aceites. Los aceites inhibidos. ¿Qué son los aceites inhibidos? Cuando hablamos de aceite inhibido, ¿serán los aceites que no se ponen colorados o están inhibidos? ¿Tienen vergüenza? No. No son los que tienen vergüenza. Están inhibidos contra algo. Ya vamos a ver qué son los aceites inhibidos. Son los aceites que se usan para los engranajes de dientes rectos, para los engranajes helicoidales, icónicos, con carga moderada. Los aceites inhibidos tienen un inhibidor contra la corrosión. Tienen un inhibidor contra la corrosión. ¿Qué son los aceites inhibidos? Por ahí dicen, ese aceite es un aceite inhibido.
Y uno piensa por ahí que es un aceite que no se pone colorado. Veamos qué es lo que es un aceite inhibido. Los aceites inhibidos son los aceites que se le ha agregado un aditivo que retarda la degradación contra la oxidación. ¿Cuál es la acción? Es la formación de moléculas inocuas. O sea que el aceite inhibido se degrada lentamente comparado con un aceite que no está inhibido. Se va a degradar el aceite inhibido, pero más lentamente. Tengamos en cuenta lo siguiente, que los aditivos que se agregan para hacerlo inhibido se van a ir gastando. O sea que va a llegar un momento que el aceite inhibido se va a transformar en un aceite común. Bien, los aceites de extrema presión, ya lo hemos dicho cuando vimos los aceites, se utilizan para altas cargas, bajas velocidades, cargas de choque, arranque y parada. Los aceites de extrema presión son los que generan un film sobre la superficie del diente y ese film me genera la formación de un material eutético, o sea, de bajo punto de fusión, para que no se suelden las rugosidades de los distintos engranajes. ¿Qué sucede? Cuando trabaja con altas cargas, se eleva la temperatura entre los distintos engranajes y eso hace que las puntas de las rugosidades tienden a soldarse. Otro aceite que se utiliza en los reductores son los aceites compuestos. Son los aceites que tienen alta adhesividad, que son sobre todo para los engranajes de tornillos sin fin y corona. Son aceites mezclados con algún componente graso. Por ejemplo, con algún aceite vegetal, con un componente vegetal, que lo transforman en un aceite graso. Los otros aceites que se usan en los reductores son los aceites sintéticos, con distintos aditivos y se soportan altas temperaturas, como en el caso de que los aceites que me mencionaron en la clase pasada, los aceites SHC o las grasas SHC que son de móvil, me hicieron la consulta de los aceites y las grasas SHC 220, que son unas grasas y unos aceites que utilizan, o que el aceite base o la grasa base o el aceite para la grasa base es aceite sintético. Y finalmente las grasas que se utilizan para los engranajes rectos o engranajes cónicos, helicoidales, sin fin, corona, con baja velocidad y potencia. Bien, los aceites inhibidos, dijimos que no son los aceites que se ponen colorados, sino que es un aceite que se le ha agregado un aditivo para que no se degrade por oxidación. Los aceites compuestos, como ven acá, dice es un aceite mineral que se le ha agregado especialmente un aceite graso. Los aceites grasos dijimos que son los aceites vegetales, por ejemplo el aceite de palta, el aceite de castor. Ese es un aceite compuesto. ¿Cuáles son los sistemas de disipación de calor de los reductores? Bueno, generalmente, ¿por qué se le hacen a los reductores unas aletas a las carcasas? Justamente para disipar el calor. Se le hacen unas pequeñas aletas, como los que tienen los motores de moto, ¿vieron el pistón de los motores de moto? Para que puedan disipar el calor. Es fundamental. Y hay otros reductores que tienen un sistema de enfriamiento especial. Acá, en algunos casos, reductores especiales, generalmente cuando son pequeños reductores y trabajan a pequeña velocidad, bueno, no pasa nada, pero cuando son reductores y trabajan con alta velocidad, el diseño de la carcasa es muy importante. En algunos casos
se le agrega un ventilador para el enfriamiento. Y en algunos reductores se le agrega un adicional de enfriamiento que consiste, por ejemplo, este reductor que trabaja por salpique, se le agrega un sistema especial, este reductor que trabaja con altas cargas, ¿no es cierto? Este trabaja por salpique, se le agrega un sistema de enfriamiento especial del aceite, es decir, un sistema externo para enfriar el aceite, con un sistema de refrigeración del aceite, con un ventilador y un sistema de un circuito para enfriar el aceite. Con eso mejoramos las condiciones de lubricación del reductor. Bien. Con respecto a la lubricación de los engranajes abiertos, bueno, la lubricación de los engranajes abiertos lo vemos rápidamente, se puede hacer por brocha, también por espátula, o con una pistola. Generalmente cuando hablo de engranajes abiertos, son engranajes que están al aire libre, ¿no es cierto? Usan este sistema con una brocha, directamente se lubrica, se le agrega un soporte a la máquina y se le coloca una pequeña brocha embebida en aceite y se lubrica. O si no, directamente con una pistola en forma manual o con una espátula. También para los engranajes abiertos se utiliza el sistema de lubricación por inmersión. Acá tenemos un engranaje abierto y una pequeña cuba con aceite, y ahí el engranaje se mete en ese baño de aceite y por salpique va lubricando las distintas partes o los distintos engranajes que componen el sistema. Otro método de lubricación para los engranajes abiertos sería el sistema gota a gota, con una gota de aceite que cae sobre los engranajes. Generalmente se regula, esto trabaja por gravedad, acá tiene una tapita, ¿no es cierto?, que se levanta y en función, la gravedad actúa directamente sobre el aceite y acá tengo una válvula aguja que me va dejando caer una gotita de aceite. Bien. Generalmente para los lubricantes, para los engranajes abiertos, se utilizan aceites para cualquier velocidad, diámetros, y para los diámetros pequeños se utilizan generalmente aceites con aditivos. También se pueden utilizar grasas, generalmente del grado 2. Bueno, y acá tienen una tabla de la viscosidad de las distintos tipos de grasa, ¿no es cierto? De los aceites, perdón, la viscosidad de los aceites. Bueno. Bien. Otros tipos de lubricantes, generalmente a los aceites que le agregan grafito y bisulfuro de molibdeno. ¿Cómo se aplican cuando le agrego grafito y bisulfuro de molibdeno? Generalmente se aplican en forma de spray. Cuando aplico en forma de spray, normalmente, ¿qué hago? Lleno las irregularidades, lleno todas las irregularidades, ¿no es cierto?
También puede utilizar para los lubricantes, bueno, acá tenemos una aplicación de spray, como ven ustedes, sobre un lubricante o sobre un engranaje abierto, se aplica directamente el spray sobre los engranajes. Tenemos la desventaja que generalmente chorrea. Generalmente estos se utilizan lubricantes que van a aceite con bisulfuro de molibdeno. ¿Para qué? Para formar una película sobre los dientes para que no tenga tanto desgaste. Generalmente, cuando hablo de engranaje de abierto, estoy hablando de engranaje de dientes rectos, ¿no? Bueno, y también se utilizan para este tipo de engranaje los lubricantes asfálticos con aditivos de extrema presión que los lubricantes asfálticos que tienen la característica que son muy resistentes al agua, no se diluyen con el agua, por eso generalmente se utilizan para la lubricación de los engranajes que están al aire libre. Bueno, y esta sería acá terminaríamos la parte de lo que es engranaje, la lubricación de reductores y engranaje. Nos quedaría ver o entraríamos a la parte de lo que es la lubricación de los compresores, que justamente en la guía de trabajo práctico ustedes tienen algo de una pregunta sobre la lubricación de los compresores, que bueno, no la van a poder contestar hasta que no lo veamos a esto. Entonces yo diría de que hagamos un break de unos 5 minutos y después vamos a entrar a ver la lubricación de los compresores. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hacemos un break y empezamos con la lubricación de los compresores. Ok. Voy a sacar un caramelito de mí. No hay nada. A ver. Sí, porque ya estamos en el paso, ya no hay más. Este señor ya está en el paso de hisopado. Vieron, este señor ya está en el paso de hisopado. Ya me morí. Vamos a dejar esto y ahí se ve.
Bueno, ¿podemos seguir?
¿Podemos seguir? Leonardo, ¿podemos seguir? Martínez, ¿seguimos? ¿Sí? Ersek, ¿podemos seguir? Zambrano, ¿podemos seguir? Bien. Bien. Vamos a ver en esta parte la lubricación que se usan en los compresores rotativos, que son los que más se utilizan, o los compresores que más se utilizan en la industria. Antes de ver la lubricación en los compresores, vamos a ver rápidamente cómo funciona un compresor rotativo y los elementos que está compuesto un compresor rotativo. Acá tenemos una foto de un compresor rotativo. Está compuesto por el bloque tornillo. Voy a dibujarles. El bloque tornillo. Acá están los dos rotores. Acá está el motor del compresor. Acá hay una válvula de entrada de aire. Y acá está el filtro de aire. O sea, el aire entra por acá, pasa por el filtro y esta es la válvula de entrada de aire a los rotores. Esta es la foto, más o menos, casi todos tienen la misma característica, los compresores. Vamos a ver otra fotito. Acá tenemos el enfriador. El enfriador, generalmente los compresores a tornillo tienen dos tipos de enfriadores, un enfriador del aire y un enfriador del aceite. Normalmente, si no ocurriría esto, el aire del compresor saldría más o menos entre los 90 y 120 grados, según el tipo de compresor. Entonces, ese aire caliente a mí no me sirve. Yo lo tengo que bajar de temperatura. Lo mismo ocurre con el aceite. El aceite del compresor se me calienta a una determinada temperatura y ese aceite caliente a mí no me sirve para refrigerar. Y acá tenemos un tanque de aceite. Recordemos que los compresores a tornillo usan como lubricante aceite. Por lo tanto, el aire se me va a mezclar con el aceite. Y aire mezclado con aceite no me sirve. O sea que, por lo tanto, yo debo tener un tanque o el que adentro tiene un elemento para separar el aire del aceite. Acá tenemos una válvula piloto. Acá tenemos un filtro de aceite. Acá tenemos una válvula de seguridad. Y acá tenemos una válvula check o una válvula antirretorno. Más o menos son los elementos principales con que se compone un compresor a tornillo, que son los más utilizados en la industria. La mayoría de los compresores que se utilizan hoy, como les dije, son compresores a tornillo rotativo. Son compresores muy silenciosos, es decir, no son ruidosos, son compresores compactos, son fáciles de utilizar, son económicos, tanto del punto de vista de mantenimiento como del punto de vista para operar. No tienen una desventaja estos compresores, que no producen altas presiones como son los compresores alternativos
o reciprocantes, como lo queremos llamar o lo podemos llamar. Producen más bien bajas presiones. Estoy hablando de compresores de una etapa. ¿Cómo trabajan los compresores a tornillo? Los compresores a tornillo tienen dos rotores que tienen unos lóbulos. Un rotor macho que tiene 4 lóbulos y un rotor hembra que tiene 6 lóbulos. El rotor macho tiene una forma determinada, tiene una forma convexa, y el rotor hembra tiene una forma cóncava. O sea que el rotor macho entra dentro del rotor hembra. Son dos rotores, uno que entra dentro del otro, pero no se tocan entre sí. Encajan uno dentro del otro, pero que no se tocan entre sí. Ambos tornillos o ambos rotores giran dentro de una carcasa. En esa carcasa tenemos un orificio de entrada del aire, un orificio por donde entra el aire y un orificio por donde sale el aire. Esos rotores no son paralelos, tienen una pequeña conicidad desde la entrada hacia la salida. No son paralelos. Si uno lo ve a simple vista, parecería que fueran paralelos, pero no lo son. Tienen una pequeña conicidad. De lo contrario, no podríamos comprimir el aire si no tuvieran esa conicidad. A medida que los tornillos o los rotores giran, el aire de la entrada, que está a la presión atmosférica, lo van llevando, lo van haciendo circular hacia la salida, a través de los rotores, lo van llevando por esos rotores hacia la salida. A medida que lo van llevando, lo van comprimiendo. ¿Por qué? Porque los rotores, esos, dijimos que no son totalmente rectos, sino que tienen una pequeña conicidad. O sea que el aire ingresa, lo aspiran en la entrada, lo van comprimiendo. A medida que los rotores giran, lo van llevando y cuando sale a la salida del rotor, ya tiene una determinada presión. Estos compresores se caracterizan porque no tienen válvulas, no tienen elementos que lo puedan desbalancear y pueden trabajar a altas velocidades. Puedo, con pequeños equipos, los equipos generalmente son pequeños, y puedo producir grandes volúmenes de aire con pequeños equipos. O sea, un compresor a tornillo es un elemento pequeño y con ese elemento pequeño puedo producir grandes volúmenes de aire. Hay algunos compresores a tornillo que tienen 2 o 3 etapas o 4 etapas y entre cada etapa generalmente tengo una refrigeración del aire. Normalmente, un compresor a tornillo con una etapa puedo producir hasta 5 bar. Y con 2 etapas, puedo producir hasta 15 bar. Cuando paso de un compresor de una etapa a 2 etapas, o sea, en vez de tener 2 tornillos, tengo 4 tornillos. Al pasar de una etapa a la segunda etapa, entre medio hay una refrigeración. Y hay unos equipos modernos de muy avanzada calidad que puedo producir de entre 3 y 500 metros cúbicos por hora. O sea, son compresores muy modernos que generalmente producen grandes volúmenes de aire y tienen una característica, que son muy silenciosos. Normalmente, como les muestro en el dibujo, así. Estos son los 2 rotores, el rotor macho y el rotor hembra, que tienen unos lóbulos
Este es el rotor hembra, el que está en la parte superior, y en el macho, el rotor macho, que está en la parte inferior. Estos, acá como les muestro con el puntero, estos son los lóbulos que tiene el rotor. Este es el rotor cóncavo y este es el rotor convexo. Ambos rotores no se tocan entre sí. Encajan, pero no se tocan. Este tiene un puerto de entrada y acá tenemos un puerto de salida. El aire pasa de un lado hacia el otro. Y como muestra el dibujo, como ven, los rotores no son paralelos, sino que tienen una pequeña conicidad desde la entrada hacia la salida. De lo contrario, no podríamos comprimir ese aire. Acá en el dibujo les muestro cómo encajan los rotores, un rotor macho y este es rotor hembra. Acá tengo el puerto de entrada en la parte de atrás. El aire va pasando desde el puerto de entrada al puerto de salida. Los rotores giran. Un rotor gira para un lado y el otro rotor gira para el otro lado. A medida que el aire entra y se va trasladando hacia la salida, se va comprimiendo. Finalmente, cuando el aire llega al puerto de salida, tiene una cierta presión. Ha sido comprimido. ¿Ven? Ha pasado de la parte trasera a la parte delantera. Y en ese pasaje ha sido comprimido. ¿Cómo es la lubricación en los compresores a tornillo? La mayoría de los compresores a tornillo, el aire está mezclado con el aceite. Y la lubricación de ese compresor se hace por inyección de aceite. El aceite es inyectado a una determinada presión en la cámara de compresión por un canal central. El aceite se mezcla con el aire y ese aceite tiene tres características. Primera característica, hace las veces de refrigerante. La segunda característica, hace las veces de sellador, porque sella cualquier espacio que existe entre los rotores y la carcasa. La tercera característica es de evitar el contacto entre los dos rotores. Y una cuarta característica es lubricar los rotores entre sí. Ese mismo aceite se usa para lubricar los rodamientos que van montados cada uno de los rotores. O sea, ese aceite cumple una serie de funciones, no solo de lubricar y refrigerar, sino que también cuando se lo bombea, es bombeado a una determinada presión para lubricar las otras partes, como son los rodamientos que componen o que están montados los árboles rotativos. ¿Cómo es el diagrama de funcionamiento de un rotor? Este es el que tienen ustedes en la guía de trabajo práctico. ¿Cómo es el diagrama de un compresor? Acá tenemos el motor, acá tenemos la válvula con el filtro de entrada, ¿no es cierto? Acá tenemos la entrada de aire, acá tenemos el aire entra por acá, viene por acá, acá tenemos una válvula, que me permite a mí, esta válvula trabaja, abre y cierra en función del régimen que yo he adoptado para que trabaje el compresor. El aire entra acá, se comprime, el aire se comprime, pero ¿qué sucede? Al comprimirse el aire, se mezcló con aceite. Y en lo que sale por acá, el aire que sale por acá, está mezclado con aceite. Entonces acá tenemos un filtro coalescente que se encarga de separar
es parecido a los filtros que tenemos ustedes habrán visto en la planta, los filtros que tenemos de los FRL, filtro, regulador y lubricador, muy parecido. Entonces, el aire hace un movimiento ciclónico acá, las partículas de aceite caen hacia el fondo y el aire pasa por acá, el aire caliente pasa por acá, pasa por esta válvula, entra al refrigerador y finalmente sale por acá, con la menor cantidad de aceite posible. Normalmente siempre queda una pequeña porción de aceite. El aire que entra, entra a la temperatura ambiente, se comprime, se mezcla con el aceite, pasa por el filtro, este filtro ciclónico, viene por acá y sale por acá. ¿Cuál es la temperatura que tiene el aire acá? Puede llegar a tener hasta 120 grados centígrados, depende del compresor. Y depende del desgaste que tenga el compresor. Y este enfriador lo enfría prácticamente a un poco superior a la temperatura ambiente y posteriormente, después de esta válvula que tenemos acá, va a pasar a otros recipientes que lo van a enfriar y van a decantar, van a hacer decantar las moléculas de agua que tengan el porcentaje de humedad. Recordemos que cuando el aire se aspira también no solo es aire puro, sino que es aire con humedad ambiente. Es aire con humedad ambiente. O sea que entra aire con humedad ambiente, se mezcla con el aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Con el aceite caliente. El aceite decantó acá, el aceite caliente. Vino por acá, se refrigeró, le bajé la temperatura al aceite, porque el aceite caliente no me sirve como refrigerante. Entonces bajé la temperatura del aceite, viene por acá, pasa por un filtro para sacarle todas las partículas extrañas que tiene el aceite y lo bombeo nuevamente a los rotores para inyectarlo nuevamente al sistema. Es muy importante que el aceite esté lo más limpio y frío posible para que pueda trabajar el compresor de la mejor forma posible. Acá en el siguiente dibujo tengo un esquema más simplificado de cómo trabaja el compresor. Entonces, acá entra el aire entra por acá, pasa por los rotores, viene por acá, pasa al tanque de aceite, ¿no es cierto? Pasa al tanque de aceite que tiene ese filtro coalescente, donde separa el aceite del aire, el aire viene por acá, ¿no es cierto? Y se refrigera y sale a la línea. ¿Qué pasa con el aceite? El aceite son las líneas rojas. El aceite viene por acá y se enfría. Y una vez enfriado, viene por acá, acá hay un filtro de aceite, ¿no es cierto? Y entra nuevamente al bloque compresor. Bien. En este dibujo tenemos, ¿no es cierto?, el aire, viene por acá, pasa al filtro de aceite, al tanque de aceite, viene por acá, va al refrigerador al enfriador de aire y sale por acá. Acá tenemos un separador de humedad mecánico, ¿no es cierto?, que generalmente tienen los compresores. Ya dijimos que el aire no es aire puro, sino que tiene un porcentaje de humedad. Y de acá va a los distintos elementos para separar totalmente el aire
del aceite y el porcentaje de humedad correspondiente. Bien. Como les dije, el aire del compresor no es aire puro, sino que tiene un porcentaje de aceite. Y por razones, distintos tipos de razones, ese aire no puede llevar el aceite a los distintos elementos que utilizan el aire comprimido. ¿Por qué? Porque ese aceite está contaminado con distintas partículas y sobre todo con humedad. Por lo tanto, si yo utilizo ese aceite como lubricante para los distintos elementos, por ejemplo, de aire comprimido, lo que haría, lo estaría destruyendo. Por eso lo que yo tengo que hacer en los compresores, o que se hace en los compresores, es separar el aire del aceite. Bien. ¿Qué aceite utilizo para los compresores? El aceite que se utiliza para los compresores rotativos deben cumplir 3 funciones. Deben lubricar o deben cumplir 4 funciones, pongamos. Deben lubricar, deben refrigerar, lubricar los rotores. Deben refrigerar los rotores. Deben proteger y sellar. Proteger y sellar. Recordemos que los rotores giran en una carcasa y hay un espacio libre entre los rotores y la carcasa. Entre ese espacio es sellado por el aceite. Para la lubricación de los compresores se utiliza un aceite grado ISO entre 32 y 100, con un alto índice de viscosidad, 32 y 100. ¿Por qué tiene que ser con un alto índice de viscosidad? Porque los compresores trabajan con altas temperaturas. Por lo tanto, si yo utilizo un aceite con baja viscosidad, al elevarse la temperatura, voy a perder la viscosidad y ese aceite se me va a transformar en una agüita y no me va a servir ni para sellar ni para lubricar los rotores. Por lo tanto, no va a ser un aceite adecuado para el uso de los compresores rotativos. Por lo tanto, debe usar el aceite adecuado. Entre 32 y 100, acá le muestro la tabla. Zambrano, sí. ¿Viene Diego? Sí, Zambrano, en algunos casos lo emulsiona, porque se mezcla con el agua. Puede llegarse a emulsionar. Puede llegarse a emulsionar. Lo ideal es que ese aceite no se mezcle con el agua. En todos los casos se va a mezclar con algo de agua. Por eso nosotros en el compresor tenemos un separador de humedad que está puesto. A ver, me voy a volver para atrás para que lo vea.
Acá tenemos, por ejemplo, el filtro. Acá tenemos un filtro de aceite que este filtro de aceite no me deja pasar con una válvula que no me deja pasar determinada cantidad que no pase humedad al aceite. Aparte, los aceites que se utilizan son todos aceites especiales con aditivos para contrarrestar el grado de humedad del aire, justamente. Bien. Ocurre lo mismo en tanto los compresores rotativos como los compresores a paleta, que no es el caso de ustedes, que no tienen compresores a paleta. Los aceites que se utilizan son aceites de alta viscosidad. En el caso de los compresores a paleta, debemos mantener una capa de aceite en la camisa por donde giran las paletas. O sea, debemos mantener una película para que las paletas no rocen con las paredes de la camisa o del cilindro. Todos los aceites que se utilizan en los compresores rotativos deben tener una cantidad de aditivos, los aditivos suficientes para resistir a la oxidación bajo severas condiciones operativas. Es lo que yo reciente mencionaba, Héctor. Aditivos para resistir a la oxidación bajo severas condiciones de operatividad. Generalmente no se utilizan aceites minerales. Generalmente utilizamos dentro del grupo de aceites sintéticos. Bien. Depende de las condiciones, no sé si se ve, las condiciones de operación. Un aceite, según las condiciones de operación, liviano, DAG, temperatura de descarga del aire y salida del aire, más o menos aproximadamente 90 grados. La salida del aceite, 90 grados centígrados, y la presión de descarga es 8 bar. Y un aceite de grado medio, DAH, para temperaturas de descarga de aire y aceite, más o menos a 100 grados. Esa es la temperatura que descarga el grupo rotor, ¿no? Presión de descarga de menos 8 a 15 bar. O temperatura de descarga del aceite entre 100 y 110 grados y temperatura de entre 8 a unos 8 bar, la presión de descarga, más o menos. O sea, depende del grado, la temperatura de que trabaja el grupo rotor es el tipo de aceite que se utiliza. Si yo trabajo hasta 90 grados, uso un aceite liviano, más o menos. Un aceite medio hasta 110 grados. Y un aceite pesado cuando supero los 100 grados. Bien. Antes de esto, yo quería mostrarles, vamos a ver un video de los compresores.
¿Se escucha bien? Bien. Ay, bueno, perdón. Bueno, bueno.
Bien. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Les recuerdo que entonces el día jueves vamos a realizar el test final. Previamente al test final, en los mismos horarios de las 9 y de las 18 horas, previamente, para cualquier consulta, yo voy a estar o en el WhatsApp o en la página esta de la conferencia para cualquier consulta que quieran realizar. No obstante eso, si surge alguna otra pregunta, la pueden realizar por el WhatsApp. Y les pido nuevamente que llenen la planilla esa que yo les mostré de la carta de lubricación con una máquina cualquiera o con un motor, los que están en la parte de automotores. La planilla esa de la tabla, de la carta de lubricación, y que me la hagan enviar o me la envíen o que la coloquen en la página del ICT para que la pueda ver, a ver si la han hecho de acuerdo a lo que le he mostrado yo o que le he comentado yo cuando iniciamos esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nos vemos entonces el día jueves a la misma hora para hacer el test final.
Nos vemos hasta el día jueves para hacer el test final. Zambrano, Erceg, Morales, ¿estamos? Lesme, ¿ok? Martínez, nos vemos el día jueves para hacer el test final. ¿Ok? Ok, nos vemos. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo hasta cualquier momento. Chao, nos estamos viendo.